Para pasárselo, cerveza por ahí. No sabes bien qué es. Sí, no sabes qué es. De julio, ya no sé con qué mes, me agarraron muy a la carrera. El 4 de julio, que hace 66 años se registró el colegio, y entonces hoy es el cumpleaños de nuestro colegio, y donde vamos a hacer una pequeña celebración. Conseguimos unos pasteles para celebrar esto, y pues creo que vamos a tener una sesión bastante interesante desde el punto de vista académico. El primer punto en la orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, y le voy a pedir al doctor Hermérida que nos haga. Muy buenas noches. Lectura y en su caso aprobación del acta anterior. Se procedió a la lectura del acta anterior. Del acta en la tercera sesión reglamentaria del 2012 realizada el 11 de abril del 2012, la cual fue aprobada por unanimidad. En el renglón de asuntos generales se recordó el otorgamiento de 2 becas como premio para la asistencia regular a las sesiones reglamentarias mensuales. El doctor Romeo Tecuat Gómez, coordinador y titular del capítulo de especialización en tumores, hizo una breve introducción y presentó a los ponentes, el doctor Luis Miguel Linares Gómez, quien nos presentó cómo llevar a cabo el abordaje diagnóstico de los pacientes con osteosarcoma. La doctora Adriana Tencio Chan habló sobre los tipos histológicos. El doctor Rubén Amaya Cepeda platicó sobre las indicaciones de rescate versus amputación. La doctora Bertina Díaz de Jesús habló sobre rescate
con endoprótesis tumoral, el doctor Felipe Moreno Hoyos, sobre el uso de peroné microvascularizado en osteosarcomas. Y por último, el teniente coronel doctor Saúl Israel Guzmán Espinosa habló sobre los factores pronósticos. Al finalizar las ponencias, se llevó a cabo la sesión de preguntas y comentarios. A las 22:30 horas se dio por terminada la sesión y se invitó a los asistentes al convivio ofrecido por el colegio. Si alguien tiene algún comentario o algo que aclarar al acta anterior, por favor, es el momento. Si están todos de acuerdo, sírvanse levantar la mano, por favor, para aprobar el acta. Muy bien, queda aprobada el acta anterior. Vamos a pasar a asuntos generales. Comunicaciones de la Presidencia. Como una prestación social del colegio, se informa a la membresía que se ha contratado un seguro de marcha en caso de fallecimiento para todos los miembros colegiados y al corriente en sus cuotas. Consiste en la cobertura de 50,000 pesos en caso de muerte natural, 100,000 pesos por accidente, los cuales son pagados de inmediato. El costo de esta prestación será cubierto en forma compartida entre el asegurado y el Colegio Mexicano de Ortopedia, lo que significa una erogación de 210,000 pesos por el colegiado y tiene 210 pesos, perdón, es que estaba hablando por docena, era por docena, es más barato por docena. Por cierto. Entonces son 210 pesos por el colegiado y tiene una vigencia de 1 año. Se invita a la membresía a aprovechar esta excelente oportunidad. Yo creo, y en mi punto de vista muy particular, yo creo que es una excelente oportunidad. Nadie estamos exentos de que ocurra una situación como estas y en mi opinión creo que es muy buena oportunidad para poder aprovechar esto que nos está ofreciendo el colegio. Como beneficios agregados, tenemos la posibilidad de incluir nuestro seguro de automóvil en flotilla, obteniendo ahorros de hasta del 50% en la prima, así como el otorgamiento de créditos para equipamiento médico hasta por 1,000,000 de pesos. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo al respecto de esto? ¿Alguna aclaración? Para hacerse de estos beneficios desde el punto de vista social del seguro de marcha, el seguro del carro, hay que comunicarse al colegio con el licenciado Rafael Rincón, el administrador del colegio. Él es el que nos pone en contacto y es el que lleva el control de esta prestación. Ok. Seguimos. El colegio todavía aún tiene más prestaciones para todos nosotros. También informamos que todos los colegiados al corriente en sus cuotas y no son miembros de la American Academy, de la AOS, se les puede enviar un acceso, se les envía un acceso electrónico para entrar al Orthopedic Knowledge Online, el OCU. Es una excelente oportunidad, yo lo he usado muchas veces y de verdad que es una muy buena oportunidad, especialmente para los colegiados jóvenes. No es muy fácil entrar a este servicio, tenemos la posibilidad de poder entrar y aprovechar esta oportunidad. Es una oferta educativa que representa un beneficio importante para la actualización y constituye una prestación sin precedente en nuestro colegio. Los que ya son colegiados en la American Academy ya no tienen este acceso porque por solo pertenecer a la American Academy ya tienen el derecho de ingresar al OCU. ¿Algún comentario hasta acá? Si no, pasamos a asuntos generales. ¿Algo que comentar? No. Los que ya son miembros de la AOS, por supuesto, tienen ya la entrada a través de su PIN de la AOS y no efectuamos el gasto por ellos. Hicimos un cotejo de los que eran miembros y de los que no eran miembros y nada más estamos enviando los códigos de acceso a los que no son miembros de AOS. A todo el mundo debió haber ya llegado el código. Si no les ha llegado, por favor pídanlo, lo tenemos disponible para ustedes, para que podamos usar esta prestación que pues efectivamente el colegio está erogando una cantidad para poder tener esto en la AOS. Bien, en asuntos generales recordamos a la membresía que sigue vigente el hecho de adjudicar una beca semestral entre los miembros al corriente de sus cuotas y que tengan el mayor número de asistencias a las sesiones reglamentarias, las cuales serán rifadas en una sesión en el mes de septiembre, y de marzo, y las becas incluyen traslado aéreo en clase turista, inscripción al evento y hospedaje
para acudir al 49 Congreso Nacional 2012 de la Sociedad Española en Cirugía Ortopédica Traumatología, la SECOT, en Málaga, España. Estos son los días 3 al 5 de octubre. Y al Congreso 2003, la sesión del Congreso Anual de la American Academy, que se va a llevar a cabo en Chicago del 19 al 23 de marzo. Hasta ahorita llevamos 5 sesiones en el año, esta es la sexta. Había 17 médicos que llevaban 5 asistencias a las sesiones, entonces esos son los que van punteando para recibir este beneficio. La rifa la vamos a hacer entre los que más asistan, la vamos a hacer en la sesión de septiembre. El congreso es justamente al final de septiembre. Después van a seguir contando las asistencias hasta la sesión de febrero, y en la sesión de febrero vamos a rifar la beca para ir a Chicago para la AOS. Cabe hacer también la aclaración que los que tengan más del 80% de asistencia a las sesiones en el año, o sea, si son 8 sesiones, son 9 sesiones, como 7 asistencias, 6 asistencias, tienen 8 puntos de valor curricular para la recertificación del consejo. Nosotros les vamos a expedir un documento, el cual va a ser válido por 8 puntos para la recertificación. También hacemos una invitación a toda la membresía para inscribirse a las actividades teórico-prácticas que se tienen programadas en la CEMEFO. Se llama el primer curso teórico-práctico de anatomía quirúrgica y abordajes en espécimen biológico. Estos cursos están divididos en 2 rubros, uno para extremidad pélvica y otro es para extremidad torácica. En la extremidad pélvica se va a ver cadera, rodilla, tobillo y está programado para los días 27 y 28 de julio. Para la extremidad torácica, donde se va a ver hombro, codo y muñeca, los días asignados son el 26 y el 27 de octubre. Estos cursos están pensados para tener una visión anatómica panorámica de las diferentes regiones y están diseñados de la siguiente manera. El primer día, que es viernes, se va a hacer una disección de los cadáveres como si fuera vista o explicada por un anatomista o hecha desde el punto de vista anatómico. Entonces vamos a ir explorando las diferentes regiones, cadera, muslo, rodilla, pie y tobillo en el primer día. Y el segundo día se va a ver la anatomía desde el punto de vista quirúrgico. En cadáveres diferentes vamos a hacer abordajes o los diferentes abordajes a las diferentes articulaciones. 2 o 3 abordajes en cadera, 2 o 3 abordajes en rodilla y algunos abordajes en el pie. Uno está diseñado, el de julio, para la extremidad pélvica y el de octubre para la extremidad torácica. Son diferentes profesores, los viernes van a venir, Toño Maldonado nos apoyó mucho y van a venir profesores de anatomía de la UNAM con nosotros a dar esa parte. Y al día siguiente, los sábados, vamos a tener cirujanos del colegio reconocidos, donde van a estar ellos explicando los diferentes abordajes. Yo creo que pues, eso va a ayudar mucho para el conocimiento práctico y para el sentirse bien haciendo los abordajes quirúrgicos. Y estos 2 cursos son pilotos y por supuesto el otro año vamos a organizar muchos. Tenemos afortunadamente mucho apoyo del CEMEFO, tiene instalaciones nuevas, tiene unas salas de autopsia nuevas. El asunto es que nada más caben 10 en cada curso. Entonces ya tenemos 4 inscritos para el curso para el de pélvica, quedan 6 lugares, apúrense porque se acaban los lugares. Realmente es una buena oportunidad. Hemos hecho alguna vez cursos en el Centro de Adiestramiento Quirúrgico, esta vez es en el CEMEFO e inclusive hasta los cadáveres van a colaborar, son un poco más frescos y más manipulables. Y podemos hacer todo con la única condición de que al final cerremos la piel, se puede trabajar todo adentro. Sí. Todavía tenemos más. Se invita a todos los miembros de la membresía a inscribirse en los cursos de práctica quirúrgica en espécimen biológico. Esto se realizará en el Centro de Enseñanza Quirúrgica de la UNAM y está a cargo de titulares de capítulo. Contaremos con el instrumental e implantes para la práctica de alta especialidad. Los cursos tienen reconocimiento curricular y la programación es la siguiente. Les voy a leer la programación. Pie y tobillo es el 4 de agosto.
Rodilla es el 30 y el 31 de agosto. Rodilla segunda parte es el 8 de septiembre. Cartílago es el 29 de septiembre. Muñeca y pequeñas articulaciones es el 5 y el 6 de octubre. Cadera el 16 y el 17 de noviembre. Aquí están viendo que hay días que son, hay cursos que son nada más de un día y hay cursos que son de 2 días. En los cursos de un día, por ejemplo, el de pie y tobillo del 4 de agosto, el de rodilla del 8 de septiembre y el de cartílago del 29 de septiembre, en realidad el curso tiene 2 partes. Una parte teórica que se va a impartir aquí en el auditorio, en este auditorio del colegio, el viernes. Son programas también por profesores del colegio, por profesores reconocidos del colegio. Y el sábado nos vamos a ir a la UNAM a poner en práctica todas las técnicas y los conocimientos que se comentaron el día primero. Y los cursos donde están 2 días, 30 y 31 de agosto, que es el de rodilla, 5 y 6 de octubre, que de muñeca y pequeñas articulaciones, y cadera 16 y 17 de noviembre, son los 2 días en la UNAM, en la universidad. Y entonces tanto la cuestión teórica como la cuestión práctica se va a realizar ahí en la universidad. Se nos pasó, Ever, parte del comité de pie y tobillo de nuestro colegio está organizando junto con, bueno, la doctora Parra, que es presidenta de la Sociedad de la Medicina y Cirugía del Pie, y también es presidenta de nuestro comité de cirugía de pie y tobillo. Nos dieron 15 becas para la realización de su, ¿dónde está? Por ahí está. 15 becas para la realización de su congreso, que es, ahorita les digo, del 18 al 21 de septiembre del 2012 en las instalaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación. Tenemos 15 becas. Por favor, comuníquese con nosotros, aquí con Martita, para que nos hagan favor para que podamos utilizar esas 15 becas que nos dieron. También tenemos la invitación al 17º curso de ortopedia pediátrica José de Jesús Larrondo Casas, que en este año será en homenaje al doctor Olín Núñez y al doctor Luis Gómez Velázquez, ambos colegiados prominentes de nuestra institución, que es el 12, 13 y 14 de julio en el Hospital Ángeles del Pedregal. Este curso también va a ser. Muy bien. El curso internacional de cirugía de mano. También tenemos otro curso, es el Congreso Internacional de Cirugía de la Mano y el 13 Curso Internacional de Cirugía de la Mano. Esto se lleva a cabo del 22 al 25 de agosto del 2012 en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Aquí vamos a hablar con Alejandro para que nos dé más detalles. Okay. Con esto damos fin a asuntos generales. Si alguien de la membresía quiere comentar o agregar algo, por favor, escuchamos. Si no, como otro punto más a tratar, vamos a hacer entrega de reconocimientos a los nuevos miembros de nuestra sociedad, ya son miembros titulares. Ellos presentaron su trabajo de ingreso, se hizo su aprobación y son miembros titulares. Tengo una lista, voy a mencionar solamente los que están presentes. Los voy a mencionar y al final les damos el aplauso general. Les pedimos que se pongan de pie para que los conozcamos todos. Ya tenemos que empezarlos a conocer y les voy a pedir que por favor, una vez terminada la sesión, pasen aquí a Secretaría a recoger sus títulos. El primer colega de nuestra sociedad es el doctor Andrés Esquivel Francisco Javier. El doctor Aragón Martínez Hugo Ramiro, el doctor Calderón Franco Juan Andrés, el doctor Camarillo Solache Luis, el doctor Martínez Hunda Luis Felipe, el doctor Ranquel Pérez Luis Jonathan, el doctor Rodríguez Holguín Jesús Eduardo, el doctor Valentín Guerrero Santiago, el doctor Vidal Ruiz Carlos Alberto. Esos son la lista de los que tengo presentes de haber asistido. Es más, les comento, la lista son más, pero estos son los que han asistido. Si alguien omití, por favor, se puede presentar.
Bienvenido, doctor. Pues muchísimas felicidades, ya somos colegas, somos miembros del mismo colegio. Muchas felicidades, yo creo que les podemos rendir un aplauso. Queremos resaltar que estos son médicos jóvenes que han visto el interés y han tenido el interés y han visto los beneficios de afiliarse a nuestro colegio y la importancia desde el punto de vista profesional de afiliarse. Creo que llevamos un récord. En lo que llevamos de este año hemos tenido más de 52 socios nuevos que han presentado trabajo, que han presentado todos sus documentos y que tienen un expediente completo en el colegio. Y pues a todos ellos les agradecemos la confianza de poder participar con nosotros en todas las labores académicas que queremos desarrollar y que estamos desarrollando. Y pues bienvenidos, sean todos los nuevos. Van a gozar todos los beneficios que ofrece el colegio. Como último punto, vamos a invitar al doctor Alejandro de Jesús Espinosa Gutiérrez, presidente de la Sociedad de Cirugía de Mano y Microcirugía y titular del capítulo de especialización en mano y muñeca, para que nos haga la presentación sobre el panel foro sobre la visión actual en las fracturas distales del radio. Muchísimas gracias, doctor Espinosa. Muchas gracias por la invitación y qué mejor que el Comité de Mano para la celebración de los 66 años. Vamos a hablar hoy acerca de un tema que es conocido para todos, una de las patologías más frecuentes, que es la fractura distal de radio. Sabemos que esta fractura, yo creo que todos hemos tratado fracturas distales de radio en mayor o menor grado. Sabemos que es la fractura más frecuente de la extremidad superior y que a pesar de eso es la que un mayor índice, un mayor número de complicaciones presenta. El tratamiento ha ido sufriendo evoluciones y ha ido teniendo cambios. Y eso es básicamente lo que vamos a querer revisar hoy. Tengo el gusto de que nos acompañen distinguidos personajes en la cirugía de mano y en la investigación. Y bueno, uno de nuestros primeros ponentes va a ser el doctor Juan Manuel Fernández Vázquez, quien nos va a hacer el favor de hablar acerca de la importancia de clasificar e indicaciones del tratamiento conservador. Hablar del doctor Fernández Vázquez, bueno, pues nos llevaría todo el tiempo y estamos un poquito apretados, así que todos lo conocemos y vamos a pedirle que si nos hace el favor de empezar, doctor. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Gracias, Alejandro. Siempre es un privilegio venir y platicar con ustedes de lo que ha sido la pasión de mi vida. Mis alumnos siempre pensaron que era mi familia, pero mi familia siempre ocupó un segundo lugar, desgraciadamente, y afortunadamente, porque gracias a ello toda mi familia está compitiendo para que sigamos en la pasión a los 71 años de edad. Yo también soy un joven ortopedista, aunque no lo quieran creer. Sigo estudiando, sigo estando todos los días tratando de mejorar mi ortopedia y mi cirugía de la mano, o sea que yo me siento tan joven como los doctores que acaban de ingresar al colegio. Bueno, espero que le atine. La historia de las fracturas del extremo distal del radio es desde el año de 1783 registrado. Le llamamos de Coles, aunque fue muy posterior, porque es horrible tener una fractura de Putó. Entonces, era más agradable tenerla de Coles. La distribución de fracturas por la edad y de la que vamos a ocuparnos básicamente es de la de después de los 51 años, que es predominantemente del sexo femenino. Y algo que es apasionante y que el ser humano ha logrado realmente el progreso, si le podemos llamar el progreso a la cosa política que nos afecta en la actualidad, ha sido el que hemos sido capaces de clasificar. Estas gentes son gentes muy importantes dentro de la cirugía de mano. El doctor Cooney fue el jefe de la clínica de mano de la clínica Mayo, Hastings del grupo de Indiana,
Y ellos dijeron que la clasificación debe de indicar el tratamiento idóneo a seguir para cada tipo de fractura y debe correlacionar en forma anticipada los resultados funcionales a largo plazo. Esto no lo hemos logrado en la fractura del extremo distal del radio y como ustedes lo han visto a través de su entrenamiento y los hospitales donde laboran, muchas clasificaciones existen. Sin embargo, tenemos que estar de acuerdo en que el grupo AO es la clasificación que mejor conocemos y en la cual nosotros tenemos básicamente las que son metafisiarias, las que son articulares y las que son un desastre. Diego Fernández, que no tiene nada que ver conmigo, él es argentino, vive en Suiza, hizo una clasificación que tiende a ser mejor. No es fácil de aplicarla, no es fácil tener una relación interobservador que sea congruente. Por eso seguimos utilizando en términos generales la AO, que es la que todos tenemos una buena experiencia. Ahora, para poder hacer una buena clasificación de las lesiones del extremo distal del radio, hay que tomar una radiografía con tracción, de tal manera que nosotros podamos ver todos los componentes que se enseñan en la fractura. De lo contrario, estamos inventando, pues esta me parece que es una A2, cuando no es cierto. Entonces, muy importante, ya en el área de trabajo definitivo de estas lesiones, debemos de tomar una radiografía con la tracción de tal manera que identifiquemos la personalidad de esta lesión. Igual el tratamiento. No debemos de hacer una fractura idónea, un tratamiento favorito, y estamos aquí muchísimos con diferentes escuelas, al que le gusta el fijador externo, al que le gustan los clavos percutáneos, al que le gusta la placa palmar, al que le gusta la placa dorsal, al que le gusta el tratamiento conservador. Y hay específicamente indicaciones para cada uno de los procedimientos, y uno debe de ser, como ortopedista y en especial como cirujano de mano, muy selectivo en escoger cuál es el mejor tratamiento para la fractura que específicamente vamos a tratar. Obviamente individualizamos esto de acuerdo a la imagen radiográfica de si está desplazada y es estable o es inestable, si la fractura es abierta o cerrada, si el paciente es fisiológicamente un joven y o activo. Yo tengo 71 años, soy biológicamente activo, juego golf 1 o 2 veces por semana, camino, hago todos mis ejercicios que un varón tiene que hacer. En cambio, conozco amigos de 45 años que son viejos y obviamente mujeres que tienen una alteración metabólica muy importante y aunque tienen menos de 50 años, fisiológicamente son ancianos, y obviamente factores como la edad, la pérdida de masa ósea, sus limitaciones funcionales y las enfermedades concomitantes son parte importante en la decisión de cuál es el mejor tratamiento para estos pacientes. Es importante que nosotros también tengamos un patrón de conocimiento del criterio de inestabilidad de Lafontaine. Está publicado aquí está la referencia. Entonces, hay una angulación de más de 60 grados, una fractura intraarticular, una gran conminución dorsal, la angulación dorsal de más de 20 grados y los que presentan una fractura asociada en el extremo cubital. La reducción cerrada, todos los hemos hecho, tracción, contratracción. La colocación de inmovilizaciones, braquipalmares o antibraquiopalmares. Punto importante es que Charley, el que dio la prótesis de cadera, puntualizó muy bien en un libro que desgraciadamente ya no se publica, que se llama El tratamiento cerrado de las lesiones más frecuentes por fractura, que estos eran los 3 puntos que uno debe de cuidar. No debe haber mucha flexión palmar, esto favorece distrofias simpáticas reflejas y túneles del carpo. No debe haber mucha desviación cubital porque esto favorece que lesiones de la radio cubital distal y del extremo distal del cúbito puedan tener repercusiones. Sí se debe de tratar a algunos pacientes con métodos conservadores, entre comillas, yeso, con buenos resultados si uno escoge al paciente adecuado,
si uno lo sigue adecuadamente, y entonces podemos ver que esto es todavía un tratamiento vigente. Ya hablábamos, doctor Alejandro, de las complicaciones. Obviamente las más frecuentes en el tratamiento conservador es el desplazamiento de los fragmentos. En ocasiones con mucha flexión del palmar puede haber un síndrome compartimental que puede empezar en el túnel del carpo o en los 14 síndromes compartimentales de la mano. Desde luego, si se pasa la inmovilización, podemos llegar a tener rigidez articulares, el síndrome del túnel del carpo, distrofia simpática refleja, que como ustedes bien lo saben, es una distrofia bien antipática para el paciente y para el médico, y desde luego la artrosis. El tratamiento debe ser individualizado de acuerdo al trazo de fractura, de la energía de la lesión, de los problemas asociados, de la calidad del hueso y los requerimientos funcionales del paciente. Me hace Alejandro presentar. Así me siento porque mi apodo es el gato y es un gato maltratado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernández. Desgraciadamente, nuestro siguiente ponente, el doctor Fernando Padilla, tuvo un contratiempo y no nos va a poder acompañar. Entonces, voy a continuar yo. Los motivos de esta presentación o de estar en esta sesión es el revisar qué es lo que se está haciendo, y uno de los temas que se va a presentar más adelante es los resultados que hubo en una encuesta que se hizo a ortopedistas para evaluar el tratamiento y seguimiento de estas fracturas. Y al final la propuesta es pensar en hacer un registro a través de nuestro Colegio Mexicano de Ortopedia para el seguimiento de estas fracturas, que nos podría servir además para tener una mayor casuística y poder hacer publicaciones con mayor relevancia. Yo voy a hablar acerca de las tendencias en el tratamiento de las fracturas. El objetivo es principalmente esto, lo que vamos a ver. Como ya mencionó el doctor Fernández Vázquez, representan del 12 al 20% de todas las fracturas vistas en una sala de urgencias. Anualmente en Estados Unidos se llegan a presentar 450,000 casos nuevos y el 75% de las fracturas corresponden a la metáfisis distal de radio. Tenemos el riesgo de presentar un 2%, el riesgo de presentar una fractura distal de radio, los hombres, 15%, 69 años de edad, que puede llegar a cambiar. Pero esto es lo interesante, en un estudio que se hizo en España, se ve hacia dónde va la tendencia en el tratamiento. Durante mucho tiempo se ha descrito diferentes e innumerables métodos, como ya mencionó el doctor, y actualmente la tendencia es hacia el tratamiento quirúrgico. Si vemos, esto es fijación externa y clavos de Kirchner, y reducción abierta y fijación interna. Y vean la tendencia que se tenía en 1998 y cómo ha ido disminuyendo y ha ido aumentando el lado quirúrgico. Y esto tiene su... O sea, no es nada más operar, porque sí, porque ha habido avances importantes en el tratamiento quirúrgico de estas fracturas. Que hicimos nosotros en el instituto, tenemos una clínica de fracturas distales de radio en el que promedio vemos 165, 170 pacientes quirúrgicos al año. Es muy importante saber que esta fractura es un conjunto de lesiones, no es una lesión aislada. Cada caso es diferente y pueden haber muchas lesiones asociadas que pueden pasar inadvertidas. Y como mencionó el doctor, es muy importante identificar la personalidad de esa fractura. Estos son los criterios de Lafontaine que ya se mencionaron, pero es lo importante. Si el paciente reúne 3 de estos criterios, es una indicación para hacer esta fractura quirúrgica. Necesita un método de fijación interna.
ante la imposibilidad de un soporte óseo secundario a la reducción, que se va a ir de la mano con osteoporosis y con minución, si hay un factor de riesgo mayor, cuando se tienen dos o más, generan una fractura inestable y esto es indicación de cirugía. Los factores pronósticos de McKinney utiliza fórmulas matemáticas para poder predecir cuál va a ser el futuro de una fractura inestable. Nosotros sabemos clínicamente qué es lo que va a pasar. La pérdida de reducción, cuando se hace una reducción en una fractura inestable, va a ocurrir entre el 5 y el 60% de los casos. Casi el 30% durante la primera semana, 25% la segunda semana y así progresivamente hasta llegar a la consolidación. Y esto, hay estudios en los que se demuestra que está directamente relacionado a la edad del paciente. En los grupos de 30 a 58 años, el desplazamiento puede llegar de un 50 o 25% a la semana, pero en los grupos de 70 y 80 años se van prácticamente al doble. Esto indica que la edad es el factor de riesgo más prevalente en estas fracturas. La mayoría de todos los autores coinciden en señalar que la edad es un factor de riesgo y que predispone a desplazamientos consolidación anómala. Pero lo que decía el doctor, la edad con actividades, o sea, pacientes activos, y precisamente para ellos es para los que debe de existir un tipo de tratamiento diferente. Por supuesto, de 20 o 25. Y esta es un artículo muy interesante porque yo creo, y estoy de acuerdo con ellos, en que debemos de pensar en las clasificaciones, en tomar en cuenta la osteoporosis. El tratamiento, bueno, ha ido teniendo un abordaje gradual y progresivo, cada vez hay más demanda en las técnicas quirúrgicas, pero cada vez tenemos menos complicaciones en los tratamientos quirúrgicos, casi un 93% de buenos resultados. Claro que esto se tiene que adaptar al tipo de paciente, a la edad, la actividad, evaluar si existen otras heridas asociadas y hacer, como mencionábamos, la evaluación de la personalidad de la fractura. No podemos tratar a todos como una receta de cocina. El tratamiento, bueno, varía del tratamiento conservador, que tiene indicaciones precisas, como ya se mencionó, la utilización de clavos de Kirchner cruzados, la fijación externa, que puede variar, las diferentes placas para hacer osteosíntesis y actualmente se ha incorporado al armamento el uso de la artroscopía. En cuanto a tratamiento conservador, muchos mencionan que da pobres resultados, pero el problema es que se hacen pobres diagnósticos. Entonces, un tratamiento conservador en una fractura inestable nos va a dar un mal resultado, con deformidades residuales y lo mismo, siempre se pone en la balanza al paciente joven contra el paciente viejo y la calidad ósea. Lo más importante, como decía Sarmiento, es la función de la extremidad. En cuanto a fijaciones externas, hay estáticas, dinámicas. Esta es un fijador externo de Eiji, en el que una vez colocado con un desarmador eléctrico se podía dar distracción, compresión, supinación, pronación, muy interesante, pero jamás tuvo un gran auge. Se hizo una revisión de 1022 pacientes en 15 estudios aleatorizados, en la que se concluye que hay mejores reducciones finales en el grupo de fijación externa, sin diferencia en términos de función, pero el grupo de fijación externa fue el que presentó el mayor número de complicaciones. Y algo muy parecido sucede con la fijación percutánea, con clavos intrafocales. Se hizo una revisión de 940 adultos en 13 estudios de fijación percutánea contra tratamiento conservador. Y aquí el problema se vio más complicaciones en la utilización de clavillos y principalmente en aquellos en los que se estaba utilizando material biodegradable. Esta es una fractura parcialmente articular, esta es según la clasificación de AO,
en la que, bueno, pues se antojaría un tornillo, pero se puede lograr un resultado similar utilizando clavos. O sea, hay indicaciones para cada método. El uso de implantes con estabilidad angular definitivamente revolucionó la osteosíntesis en general, pero en las fracturas distales de radio da un cambio total al tratamiento. Pero esto se volvió un boom y hay pues cualquier cantidad de implantes específicos para fracturas distales de radio. No nos vamos a detener a revisarlos, pero todos tienen el mismo concepto: uso de placas de estabilidad angular para caso de no hueso, sino para hueso osteoporótico, para poder iniciar una movilización temprana. Es muy importante el conocer los términos y poderlos manejar en la forma más adecuada y reconocer estas estructuras anatómicas en el momento que vamos a colocar nuestra placa en la cara anterior, porque no solamente revolucionó el sistema de fijación, sino el abordaje para nuestra placa. El abordaje es palmar, y esto es lo que sucede cuando se pone una placa de estabilidad angular en una fractura distal de radio, donde todo este segmento de la metáfisis está debilitado. Las fuerzas se transmiten en este sentido, dejando una región sin carga. Y por eso en muchas ocasiones no es necesario colocar aporte osteogénico. La fijación interna ha tenido artículos en los que por mala metodología en los estudios no se ha dado los resultados que se debieran de dar. O sea, sabemos clínicamente que da muy buenos resultados, pero a nivel de ciencia no ha sido capaz en fijación externa contra fijación que tienen mejoría, pero no es una absoluta. Hay un artículo que dice que el utilizar una placa de estabilidad angular o una placa normal nos va a dar exactamente el mismo resultado. Y ya revisando el artículo vemos que están comparando peras con manzanas, ¿no? Son diferentes tipos de fracturas y no se puede evaluar. La artroscopía se integra actualmente al tratamiento. Es útil para identificar lesiones asociadas, nos ayuda a hacer la reducción anatómica de la fractura y nos permite identificar casi un 60% de lesiones que pasan generalmente inadvertidas. ¿Qué ventajas tiene? Verificación de la superficie articular superior al uso de un fluoroscopio. Identificar y reparar lesiones condrales o ligamentarias asociadas. Lavar el hematoma fracturario intraarticular y permitir un desbridamiento, y es un método mínimamente invasivo. Las indicaciones son estas, y tiene contraindicaciones, por supuesto. Una gran conminución de estiloide radial no nos va a permitir hacer una artroscopía. Si hay datos de infección, si hay fracturas expuestas o gran daño a tejidos blandos. Si existe una luxación, tampoco es adecuado, o si hubiera lesión del nervio mediano o mucho edema. El tratamiento generalmente se va a realizar la restauración extraarticular respetando inclinaciones radiales, pero esto no va a asegurar la reconstrucción a nivel intraarticular. Y podemos ver, esta es una reconstrucción con un abordaje doble, pero vean en forma intraarticular cómo está esa conminución. La artroscopía nos permite revisar esto. La reducción anatómica es la piedra angular en el tratamiento de las fracturas. Existen varios autores que recomiendan incluso tener la tomografía axial computarizada como parte de la planificación quirúrgica. Todas las técnicas iniciales de artroscopía y fijación interna fueron utilizadas con clavillos de Kirchner. Por supuesto que eso no nos daba ninguna ventaja. La técnica es igual que para hacer cualquier artroscopía de muñeca, con el instrumental adecuado. Este es un caso en el que vemos el escalón que existe a nivel, se está revisando el ligamento escáfosemilunar, que en ese caso está intacto. Aquí hay una lesión del ligamento escáfosemilunar, los portales habituales, y se utiliza el disector y el gancho explorador o de nervio para apoyarnos en la reducción. Una vez que hacemos el abordaje artroscópico, con el disector, el FRIER, entramos y separamos los fragmentos, y posteriormente con el gancho explorador o un gancho de nervio nos permite ayudar para hacer la reducción de estos fragmentos y fijación con clavillos de Kirchner en forma
temporal. Esto es más o menos lo que se hace. Se utiliza una fijación temporal, el abordaje palmar para la colocación de la placa con estabilidad angular, fijándola con el tornillo en el agujero oval y que nos permita moverla. Y después de verificar la reducción, se estabiliza y se colocan los tornillos distales. Es muy importante el entrar y hacer un lavado. Si normalmente nosotros hacemos la artroscopía en seco, pero en estos casos es importante lavar porque si no, no vamos a ver nada. Se hace la limpieza articular, posteriormente se hace la reducción, colocación de los clavos, la fijación percutánea y esa es la verificación del fragmento. Este es un caso, una paciente femenina de 48 años con una fractura intraarticular en la que no se ve un gran desplazamiento, pero vean, a nivel de la artroscopía se ve el escalón articular y lesión a nivel del ligamento escafo-semilunar y a nivel del el pisiforme. Una vez que se colocó la placa, en este caso se utilizó una DBR y se ve la restitución de la superficie. Existen otros casos con fracturas más severas en la que, como en este caso, se optó por dar un tratamiento con un fijador externo y con una buena reducción inicial, con una sobredistracción. A las 2 semanas se ve que existe colapso y desplazamiento de la fractura. Se le hace una tomografía en la que vemos la distribución y la conminución que tiene intraarticular. Posteriormente se decide colocar una placa de estabilidad angular y hacer la reducción lo más cercano posible, con estos resultados a los 2 meses de operada. Las complicaciones no solamente se van a presentar por la magnitud de la lesión, sino también como consecuencia de nuestra intervención. Lo importante es saber esto, que ya mencionamos, y saber que la artroscopía es una herramienta más para el tratamiento, una excelente evaluación de la superficie articular, que nos va a permitir identificar lesiones asociadas. Efectivamente es un método que eleva costos y habría que hacer estudios costo-beneficio y pensar si realmente este es un procedimiento costoso o valioso. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a pedir a Hernández, es ortopedista, cirujano de mano y que actualmente trabaja en el Hospital Reiner, quien nos presente su conferencia por insuficiencia en hueso osteoporótico.
Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación al doctor Alejandro Espinosa. Bien, la invitación para hablar en este foro. Las indicaciones fue precisamente hablar de algunas cuestiones un poco más novedosas con respecto a lo que ocurre en las fracturas distales de radio en aquellos pacientes que padecen en forma concomitante osteoporosis. Hay que analizar desde este punto de vista, desde una visión etiológica, qué es lo que ocurre con las fracturas que afectan el extremo distal del radio, que las podemos englobar en realidad en estos tres grandes grupos, y en particular el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que ocurre con los pacientes que cursan con ciertos grados de osteoporosis, la cual fue definida por la Organización Mundial de la Salud en 1994 como aquella enfermedad en la cual se encuentra un T-score menor a menos 2.5 desviaciones estándar asociadas a una o más fracturas por fragilidad, que esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque qué tanto más son estas fracturas las que están involucradas en la osteoporosis. Siempre lo pensamos en función de la cadera, en la función de alguna fractura vertebral, pero pocas veces nos ponemos a pensar en lo que ocurre en las fracturas que no se encuentran en estas regiones. Estas fracturas que se encuentran en la literatura como fracturas no cadera y no columna, en realidad son fracturas que tienen un impacto muy importante a nivel de primer mundo, ya que en Europa y en América los costos exceden incluso a aquellos gastos producidos por fracturas en la cadera o en las vértebras, y llegan a ser de hasta un tercio de los costos por el total de las fracturas osteoporóticas. A ese punto, y de estas fracturas no cadera, no columna, la mayoría evidentemente afecta al extremo distal del radio. ¿Por qué es importante esto? Porque cada vez la incidencia es mayor, dada la inversión de la pirámide poblacional, es un factor que vamos a estar viendo cada vez más frecuentemente, y esto se empieza a ver ya en edades entre 50 y 65 años, como previamente ya se había mencionado, no nos vamos a detener mucho en eso. Uno de los datos importantes que en la actualidad se saben es que estas fracturas también afectan en forma importante al hombre. Siempre tenemos la idea de que solamente es algo que afecta a las mujeres y que pues, a nosotros realmente nunca nos va a pasar nada. Desafortunadamente no es así, ya que falta mucha información sobre lo que ocurre en la osteoporosis masculina y sobre todo cuando se asocia a fracturas. Hay estudios como el que realizó Oyen, en el cual tomó a 44 hombres mayores de 50 años que presentaban en un cierto número de tiempo fracturas del extremo distal del radio con baja energía. Esto vamos a regresar un poquito más adelante para definir ese factor. Estos 44 hombres no presentaban realmente ningún factor predisponente asociado a osteoporosis, ni altura ni peso asociadas, no tenían problemas de que vivieran solos y que esto pues, pudiera producir que se cayeran con más facilidad, ninguno fumaba, no había historias previas de fracturas y tampoco de uso de glucocorticoides, es decir, eran pacientes que en esencia eran sanos. No obstante, una vez que se analiza a estos pacientes después de que se fracturan, se encuentran niveles de densidad mineral ósea con T-scores muy bajos con respecto a un grupo control de pacientes más jóvenes que se ocupó para estos estudios. El único factor en realidad que se asociaba a las fracturas era precisamente esto, la densidad mineral ósea baja. Esto nos lleva a pensar en la necesidad de implementar medidas farmacológicas y no farmacológicas no solo en mujeres sino en hombres. Esto tal vez apoyando un poquito lo que mencionaba hace un momento mi maestro acerca de crear un registro de este tipo de lesiones, ya que desafortunadamente en la revisión que hice para esta presentación no encontré datos que se publicaran a nivel nacional. Hay algunas cosas que también llaman un poco la atención y que ayudan también a ayudarnos a entender un poquito de dónde vienen estas cosas. Hay un artículo que me llamó mucho la atención
y es el hecho de que el trabajo nocturno es un factor de riesgo en países del primer mundo como condicionantes precisamente de fracturas del extremo distal del radio asociados a osteoporosis. Y esto no porque el paciente esté muy cansado, sino porque todo esto tiene una secuencia muy lógica. Esta alteración de los ciclos circadianos, cuando los pacientes permanecen sistemáticamente despiertos por la noche, va a generar en algún momento disfunción a nivel hipoficiario, que va a generar evidentemente alteración en la producción hormonal, principalmente con disminución de melatonina. Al ocurrir esto, se presenta una supresión estrogénica y por ende, como nosotros sabemos, esto va a generar una alteración de la función osteoclástica, que es lo que finalmente también va a ayudar al desarrollo de este tipo de problemas. El mejor tratamiento para este tipo de cuestiones, desafortunadamente, todavía es demasiado controvertido. No existe un cartabón o no existe una ruta crítica para seguir para estos pacientes. Se tiene que pensar en función de términos muy individuales para cada persona. Idealmente, el tratamiento que se proponga debe proveer de una garantía de estabilidad para las lesiones, ¿okay? Tiene que haber la posibilidad, esto es muy importante, una posibilidad de que haya una movilización precoz de estas lesiones, ya que mucho del problema que se genera en estos pacientes precisamente es una osteoporosis inducida por la inmovilidad. Entonces, mientras más rápido podamos recuperar a estos pacientes, va a ser mucho más satisfactorio el resultado. Y el tratamiento que se aplique debe ser lo suficientemente firme para este tipo de hueso en particular, un hueso osteopénico o osteoporótico que se asocia a la posibilidad de desarrollar un buen número de complicaciones. Algo que es bastante dramático es el hecho de que no existe a la fecha una cantidad suficiente de estudios con una metodología medianamente adecuada para tratar este tipo de problemas. En este respecto, hay muchos estudios que se han hecho comparando tratamientos conservadores contra quirúrgicos o quirúrgicos con reducción abierta y fijación interna versus fijadores externos y la verdad, problemas metodológicos. Así pues, por ejemplo, el estudio de Rode menciona la presencia de 160 pacientes con una edad promedio de casi 67 años con fracturas distales de radio. Esto es lo que mencionábamos hace un momento, los mecanismos de baja energía. Estos se consideran como traumas mínimos por caídas desde el plano de sustentación del paciente o alturas menores. Estos pacientes fueron manejados en forma conservadora. Se hicieron varias evaluaciones, principalmente el DASH, el SF36 y el score de calidad de vida de cada paciente. Curiosamente, a un año no se encontró ninguna diferencia entre la calidad de vida global y relativa a la salud previa a la lesión y posterior al tratamiento. Esto tal vez apoyando un poco el tratamiento conservador. Desafortunadamente, no se especifica exactamente qué tipo de fracturas se presentaban en estos casos. No se pensaría de que es dificilísimo que se pudieran mantener lesiones que de antemano sabemos que son inestables solamente con un yeso. Rode concluye su artículo mencionando que los pacientes con fracturas distales de radio evolucionan bien pese a la fractura y que la fractura distal de radio no es un predictor de empeoramiento de la calidad de vida. Yo creo que en este punto, si no es falso, por lo menos es equivocado, porque muchos pacientes ocupan las manos a estas edades para ayudarse a desplazarse, sobre todo cuando son pacientes que tienen enfermedades concomitantes como artritis reumatoide, en los cuales el grado de osteoporosis también es bastante severo. Solamente se trataron fracturas extraarticulares, que eventualmente se pueden tratar bien con un yeso, efectivamente, pero hay que estar pendientes de algo. Entre los 50 y los 60 años se sabe que el 76% de las fracturas corresponden a cualquiera de los tipos A propuestos por AO, mientras que a partir de los 70 a 75 años, 72% de las fracturas distales de radio corresponden a todos los tipos C, es decir, a todos los tipos que tienen un grado de conminución intraarticular más severo. Hay que recordar nuevamente que los pacientes como AR presentan un grado de osteoporosis mayor
Las muñecas son fundamentales para el autocuidado y al mismo tiempo para el desplazamiento, al grado que muchas veces cuando tenemos problemas asociados en muñecas y rodillas, se opta por resolver primero los problemas de las muñecas antes que las rodillas, porque de alguna forma las muñecas se van a convertir en el vehículo que va a desplazar al paciente. Hay otros estudios en los cuales se comparan tratamientos conservadores y quirúrgicos, incluyendo ya algunos patrones más completos de fracturas en pacientes nuevamente. Observen ustedes las edades de 76 años. Son pacientes que a esta edad son capaces de cuidarse a ellos mismos, de tener una vida independiente y principalmente, como ya no tienen actividad laboral, pueden dedicarse más a actividades recreativas, como se había mencionado. En cuanto a tratamiento conservador, un yeso braquipalmar, y tratamiento quirúrgico, placa de estabilidad angular. A un año se menciona que en estos pacientes los resultados fueron muy similares en los arcos de movilidad, en fuerzas de presión y DASH. Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces? Si la placa es un implante tan caro y un yeso pues definitivamente no es tanto. Es muy discutible que en estos pacientes se manejen las fracturas con un yeso, sobre todo cuando son fracturas del tipo C, que de entrada sabemos que son fracturas muy inestables. La movilidad se recuperó más completamente con un DASH menor, en un menor tiempo, en el grupo quirúrgico. Si bien más o menos son comparables los números entre unos y otros, la verdad es que es muchísimo más precoz la recuperación de arcos de movilidad en nuestros pacientes que se tratan en forma quirúrgica que en aquellos que se tratan en forma conservadora. Es decir, que dentro del primer año los pacientes que se tratan en forma quirúrgica van a poder tener una mejor calidad de vida laboral, y eso también en términos económicos es muy importante. Aquí, por ejemplo, se ve que a un año, al ocupar placas palmares y fijación externas, más o menos los arcos de movilidad son muy similares entre un grupo y otro. No obstante, aquellos que se trataron con placa tienen una recuperación muchísimo más precoz que los pacientes que se tratan en forma alterna con fijación externa. En cuanto al DASH, desde los 3 meses siempre fue menor que en el grupo de fijación externa. Esto es muy importante para poder rehabilitar a un paciente. En estos tipos de estudios, nuevamente, se incluyen solamente fracturas tipo A1, A y C1. Está propuesto por AO. Entonces es difícil que se pueda hacer una buena comparación, dado que tenemos estos tipos tan distintos de fracturas. En el caso particular de los implantes de estabilidad angular se han preconizado como ideales para este tipo de hueso, ya que aguantan más cargas cíclicas que los fijadores externos en este tipo de hueso en particular. Hay posibilidad de fijar fragmentos específicos y hay diseños específicos para huesos osteoporóticos precisamente. Las desventajas de esto es que sigue siendo tecnología demasiado cara. Es un procedimiento que necesita una segunda cirugía para poder retirar el implante, ya que existe el riesgo de una fricción con los tendones flexores y con los extensores, y esto eventualmente puede generar alguna ruptura. Por último, vale la pena sumarizar esto en el hecho de que las fracturas de no cadera y no columna son un grupo muy amplio de fracturas producidas en osteoporosis y cada vez la incidencia es mayor. Las fracturas por baja energía también se presentan en los hombres y aunque en apariencia no afectan la calidad de vida, el desgaste económico durante la rehabilitación de todo un año puede ser algo que sí efectivamente altere este patrón de calidad de vida. Los implantes aún son controvertidos en su uso y la deficiencia de los métodos en los estudios que se realizan hacen que todavía hay algunas cosas que nos mantengan en este punto. Y el tratamiento, en todo caso, debe encaminarse hacia una rehabilitación precoz y en algunas circunstancias hay que apoyarse en el uso de la muñeca para el apoyo y la locomoción. Por eso es importante recuperar a la brevedad de estos pacientes. Bueno, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Miguel. A continuación, me da mucho gusto presentarles a la doctora Margarita Valdés. Ella es genetista, investigadora, profesora de maestrías y doctorados en el instituto, y ella está llevando precisamente las investigaciones sobre la línea de osteoporosis y genética.
doctora Valdés. Bueno, antes que nada, gracias doctor Espinosa y gracias al colegio por la invitación al día de hoy, en la que, bueno, en algunos minutos trataremos de comentar con ustedes una de las líneas de investigación importantes en el Instituto de Aldo, que aborda el análisis de uno de los problemas de salud pública más importantes, no solo en bueno, pues además se trata de una entidad a la cual se le ha atribuido una carga genética muy importante. Ay, no está en presentación 4 de julio. ¿Puedo bajar el micrófono? Gracias. Bien, hay algunas cosas en las que no me voy a detener mucho porque, bueno, finalmente ya lo sabemos. Quizás en este caso en lo que yo quisiera hacer hincapié es que la osteoporosis, al igual que la obesidad, un buen número de enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la osteoartritis, resultan de una mala combinación de nuestra genética y de nuestro ambiente. Y hay en particular una parte de la genética que en los últimos años está tratando de explicar cómo es que los diferentes factores ambientales son capaces de modificar la expresión del material genético sin necesariamente modificar la secuencia, es decir, representan una oportunidad de modular la expresión de nuestros genéticos sin tener que modificar. Difícilmente se haría en algún momento la secuencia de nuestro material genético. Bueno, es un reconocido problema de salud pública en el mundo desde hace varias décadas. El panorama no es muy bueno, no solamente por esta inversión de la pirámide poblacional que ya se comentaba y de la disminución de las tapas de fecundidad, sino por algo muy importante. Los niños ya no están alcanzando la calidad de masa ósea que se esperaría y es una condición que, bueno, en algún momento se va a traducir en cifras mayores de osteoporosis y de su complicación más impactante, que son las fracturas. Seguramente ustedes en la práctica clínica cotidiana lo ven, se empieza a ver ya mujeres más jóvenes con fracturas osteoporóticas y quizás en algunas décadas niños o adolescentes también. Se espera un aumento importante en las cifras de fracturas. Sabemos que las más comunes son las de columna, las más aparatosas son las de cadera y en la actualidad, bueno, pues desde el punto de vista genético estamos explorando lo que pasa en las fracturas de radio distal. Algo muy importante es que la historia familiar de fractura se considera un factor de riesgo de los más importantes, de los más pesados y que es independiente de la calidad de la densidad mineral. Historia familiar de fracturas y como pasa con cualquier enfermedad genética mayor, fracturas son que la densidad de la calidad de la masa ósea en nuestra población es distinta. Es más alta en las mujeres del norte, intermedia en el centro y más baja en las mujeres del sur. Ciertamente hay factores ambientales, pero con toda seguridad hay factores genéticos que tienen algo que ver. Estudiar las enfermedades poligénicas no es fácil precisamente porque son poligénicas y la cantidad de genes es muy grande, de tal manera que la cantidad de estrategias pues tiene que ser también importante, no se abordan de la misma manera que las enfermedades monogénicas. En general estos son los estilos de estudios en gemelos y estudios familiares, que son los que surgen de la práctica clínica cotidiana cuando hacemos la historia clínica y detectamos la historia familiar de cualquier rasgo, de cualquier enfermedad. Y más recientemente son los novedosos estudios de asociación en los que se trata de identificar características personales, familiares o poblacionales que tienen que ver con susceptibilidad a enfermedades muy particulares, en este caso pues para osteoporosis. Es una entidad a la que se le ha atribuido una heredabilidad de más del 60%, un poco más incluso que la obesidad y la diabetes.
repito, es uno de los problemas de salud pública más importante y bueno, algo que nos llevó a tratar de explorar el componente genético en nuestra población es que, bueno, pues precisamente es una entidad con una carga genética aparentemente muy alta y pues prácticamente todas las investigaciones nacionales se habían dirigido a cosas epidemiológicas, de tratamiento, de rehabilitación, pero pues la parte genética realmente no se había explorado. Entonces desde hace más o menos unos 10 años empezamos a formar bancos de DNA de mujeres con osteoporosis de cadera, de columna, más recientemente con fracturas de radio distal y estamos empezando ya con la parte de los varones también, para tratar de identificar cuál es la estructura genética de nuestra población con relación a este desorden. No hay cromosoma que no contenga genes que de alguna manera sus productos impacten en la densidad mineral ósea. Hay proteínas pues de todo tipo, estructurales, receptoras, de transporte, de todo. Incluso pues el cromosoma X y Y no están exentos, también tienen genes que de alguna manera sus productos impactan en la calidad del hueso. ¿Qué es un polimorfismo? Es una variación en una posición muy específica de nuestro genoma, de un gen en particular, por eso se llama polimorfismo. Y hay ciertas variedades que asociar a rasgos muy específicos. Las variaciones sí son capaces en muchos casos de modificar la expresión de su producto, como puede ser el de colágena, el de interleucina, receptores de hormonas esteroideas, estrógenos, vitamina D, calcitonina, el que sea. Y bueno, algo que empezamos a hacer nosotros hace 10 años, pues más o menos fue empezar a formar los bancos de DNA, más o menos hace unos 7 años, tratar de analizar algunos cambios que en otras poblaciones ya se habían caracterizado y asociado a mayor predisposición de osteoporosis de columna inicialmente, después de fracturas de cadera, y pues básicamente en este caso en particular con antebrazo, con brazo distal, pues tiene tal vez un año que iniciamos, y lo que hacemos pues es captar de las clínicas claves como son la de osteoporosis, los servicios de traumatología, de cirugía de columna y ahora con el doctor Espinosa en cirugía de mano, casos y controles. Es un estudio típico de casos y controles en el que en este caso pues son las mujeres de mayores de 50 años con historia de fractura de radio distal. Se obtiene, en la actualidad es fácil obtener el DNA genómico de cualquier individuo, ya en la actualidad pues con un kit en 1 hora, 2 horas se puede tener el DNA y guardarlo, no es tan sofisticado como parecería. Y bueno, de todas las mujeres se documenta la densidad mineral ósea de columna y de cadera para su posterior análisis y asociación. Obviamente se descartan mujeres o participantes con problemas óseos diferentes, displasias óseas, cosas metabólicas muy grandes que ya sabemos que son confusores potenciales en la presencia de osteoporosis, sin historial de ingesta de fármacos que repercutan en la densidad mineral ósea, sobre todo anticonvulsivantes o estrógenos también. Y bueno, realmente pues los criterios son básicamente los mismos para cualquier tipo de osteoporosis o la historia de fracturas. Y mediante, bueno, metodología genética muy particular que ahora no mencionaremos, que es pues básicamente análisis de expresión mediante PCR en tiempo real, se trata de identificar estas variaciones en cualquiera de estos genes. Nosotros iniciamos estudios con genes de receptores de estrógeno, de vitamina D, de calcitonina, de colágena, de interleucina 6, inicialmente, porque ya sabemos que, bueno, pues de acuerdo al producto de estos genes, son genes que forzosamente tienen un impacto grande en la densidad mineral ósea. Y además existe, bueno, pues un historial grande en la literatura de estudios en otras poblaciones, que ya sabemos que las poblaciones somos genéticamente distintas, y no porque algunas variaciones estén identificadas en los orientales, por ejemplo, pues no necesariamente son las de riesgo para nosotros, y eso ya de alguna manera lo hemos podido encontrar. En este momento, bueno, pues iniciamos y tenemos reportados cosas en columna en este momento, y algunas cosas que van a aparecer ya en el receptor de estrógeno. Pues ya tenemos 2 variaciones específicas que de alguna manera pues parecería ser más o menos particulares en nuestra población. En gen de calcitonina también ya hemos encontrado algunas variaciones, algunos alelos que están muy relacionados. Recordemos que cada uno de los genes tenemos 2 copias, una la heredamos del padre, otra la heredamos de la madre, de tal manera que estas variaciones pues las tenemos por duplicado, y en algunos casos pues coincide exactamente el mismo rasgo en
de los dos progenitores y en algunos casos pues es diferente. Entonces de lo que se trata es de relacionar rasgos muy específicos. Con interleucina 6 en columna también hemos encontrado algunas variaciones muy específicas en este gen relacionadas con osteoporosis, y en gen de colágena 1 en columna vertebral también. Hacer estos estudios de asociación en la población, en cualquier población, no es fácil, porque primero hay que documentar la permanencia de cuando menos 3 generaciones de residencia en el mismo sitio geográfico. Créanme que es muy difícil documentar las 3 generaciones. Se tienen que hacer subanálisis después, tratando de ver el origen parental de los padres y después de los abuelos, y ir rastreando más o menos de dónde pueden venir esta susceptibilidad. Por eso los bancos que se necesitan pues son muy grandes, pero lo importante pues es tener estandarizada la parte inicial para después reproducirlo. Algo muy importante es que algunos rasgos que pueden estar presentes en un área geográfica pueden ser distintas en otras, a otras áreas geográficas del país. Y bueno, estas cosas que a lo mejor podrían parecer pues que no generarían una utilidad clínica práctica a corto plazo, realmente creemos que sí la tiene. Incluso en algunos lugares ya empiezan a estar de manera disponible algunas pruebas de identificación de susceptibilidad genética, por ejemplo para obesidad y diabetes. Ya en algunos lugares las ofrecen un cierto perfil de riesgo genético para casos familiares muy especiales, pero bueno, dentro de los alcances pues más o menos recientes en esta investigación pues está la parte básica, que es identificar nuevos genes que impacten sobre la densidad mineral ósea y sus productos. En este caso pues aquellas que comprometen el metabolismo óseo. Osteoporosis es una parte, pero finalmente tienen que ver con muchas otras también, y al mismo tiempo pues representan una oportunidad para nuevas opciones de tratamiento, así como se hace ahora en el cáncer, de que hay genéticos muy específicos para tipificar de manera muy precisa, sobre todo neoplasias hematológicas. En la actualidad esos criterios genéticos permiten diseñar tratamientos del inicio y establecer pronósticos a corto y largo plazo. Algo muy parecido puede ocurrir aquí. Ya hay estudios de farmacogenómica muy encaminados a osteoporosis que están tratando de explicar por qué pacientes pueden responder a un tratamiento farmacológico o por qué hay pacientes que nunca van a responder al mismo tratamiento farmacológico, y parte de la explicación es que hay ciertas características genéticas que impiden el metabolismo de los fármacos y bueno, pues obtener el efecto deseado. Entonces en esa parte de la farmacogenómica se está ya trabajando en particular con osteoporosis. Y algo muy importante pues es la identificación presintomática de sujetos o de familias de riesgo, lo que permite bueno pues simultáneamente en algún momento tratar de complementar las estrategias preventivas que se siguen en el sistema de salud para la detección oportuna de estas enfermedades. A un plano pues un poquito más largo, que espero no sea tan largo, es establecer el perfil de riesgo de nuestra población para osteoporosis y fracturas en particular. Ya tenemos algunos datos que nos están permitiendo hablar de ciertos perfiles propios de nuestra población. Y bueno, la parte de investigaciones básicas, esto lo estamos haciendo en sangre, pero esto mismo se puede hacer en tejido óseo, porque bueno, seguramente se pueden encontrar cosas diferentes con relación al metabolismo óseo, y la parte de farmacogenética que les comentaba. Y algo interesante, bueno, es que ya en la actualidad estamos trabajando también con el Instituto Nacional de Medicina Genómica, con análisis de genoma completo de la población mexicana, utilizando los bancos que ellos tienen y lo que nosotros estamos aportando con poblaciones ya con un muy estudiado y con familias ya identificadas, tratar de establecer a un plazo más la enfermedad. Es difícil que en poco tiempo podamos contar ya con una prueba muy general que sí nos permita identificar ciertas características poblacionales y estos rasgos, aunarlos a una serie de análisis de factores de riesgo, como algunos que ya se han comentado, y que se usa, por ejemplo, ahorita en el FRAXA para tratar de identificar a aquellas mujeres o familias con riesgo
para osteoporosis, ¿no? Y esto, bueno, pues realmente ha sido el trabajo de un equipo muy grande que cada vez realmente está creciendo más y se está extendiendo a otros sitios, y bueno, pues esto es también al mismo tiempo una invitación para los que les interese participar en esta línea de investigación. Y bueno, yo creo que en poco tiempo vamos a tener todavía mucho más información con respecto a esto. Ya tenemos más o menos un banco como de algunas 150 mujeres con fractura de radio distal muy bien caracterizadas, que esperamos en poco tiempo, un año tal vez, podrán mostrar algo muy específico con relación a carga genética y fracturas de radio distal, que parece ser que es una de los tipos de fractura en lo que importa más la microarquitectura ósea que la densidad, por el tipo de genes que al parecer se asocian más con colágeno 1 a 1. De hecho, en la literatura solamente hay 2 o 3 trabajos de los aspectos genéticos con relación a fracturas de radio distal, todos tienen que ver con colágeno tipo 1, y es que el gen que nosotros estamos estudiando en este momento, no les puedo todavía dar un resultado preliminar porque no lo tenemos todavía, lo vamos a tener en poco tiempo, pero tenemos ya cosas de columna y de cadera ya muy propias de la población mexicana. Entonces la idea es, pues, sobre todo darles a conocer esta línea de investigación que se está siguiendo en el instituto desde hace varios años. Muchas gracias, doctora Valdés. A continuación, lo que nos va a presentar el doctor Irán Velarde, es ortopedista, cirujano de mano, adscrito al Seguro Social en Tampico. Él hizo un trabajo que consiste en una encuesta de evaluación de tratamiento y resultados en fracturas distales de radio. Irán. Buenas noches, gracias maestro por la invitación. A continuación les presentaré los resultados sobre una encuesta que hicimos acerca del manejo de las fracturas distales de radio en adultos en la República Mexicana. Ya se ha dicho que las fracturas distales de radio son de las fracturas más comúnmente manejadas por el ortopedista y que la población anciana va en aumento. A futuro, obviamente, estas fracturas serán más frecuentes todavía. Tanto el ortopedista general como el cirujano de mano necesita tener un conocimiento adecuado para poder manejar este tipo de fracturas y los múltiples el algoritmo de manejo. Las más recientes se enfocan en establecer la biomecánica de los implantes y medir los resultados con estos mismos. Nuestro objetivo general fue determinar los criterios usados para decidir el manejo de las fracturas distales de radio, pero de ahí también podemos obtener qué clasificación es la más usada, qué estudios de gabinete se solicitan, las características del manejo conservador, del manejo quirúrgico y las complicaciones que se observan. No son todos los objetivos, pero para efectos de la plática, estos son los que le puse. Se realizó un cuestionario de 43 reactivos que se aplicaron a ortopedistas de la República Mexicana. Se enviaron 350 encuestas, ya sea por correo electrónico o que se aplicaron durante el simposium de fracturas de radio distal del año pasado. Demostraré uno de los resultados que considero importantes para el contexto de esta sesión. 54%. El promedio de edad fue de 40. Y bueno, aquí tenemos los de. Se les preguntó si tenían algún tipo de subespecialidad. El 4% dijeron que no tenían un entrenamiento específico en algún área. Y el resto, artroscopistas, especialistas en ortopedia pediátrica, columna, reconstrucción. Se les preguntó también de qué institución están egresados de la especialidad, porque considero que mucho de lo que aprendemos en la residencia, o básicamente lo que aprendemos en la residencia, es lo que aplicamos posteriormente en nuestra práctica. La mayoría egresados del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud representada por el 26%, Pemex 8% y el resto de las instituciones de salud en menor proporción, pero todas están ahí incluidas. Se les preguntó sobre el número de fracturas de radio distal que manejan por mes.
se agruparon de 1 a 5, un 32%, de 6 a 10 fracturas de radio distal por 35%, y de ahí pues ya hubo menos gente que manejó una cantidad mayor. La clasificación más usada, y aquí es importante revisarlo porque pues se ha comentado, las dos que más se explicaron en esta plática fueron Ao y Fernández. Nos indica esta encuesta que la que más se utiliza es la clasificación de Frickman de 1967, aunque estas ya van aumentando en su uso. La clasificación de Avalon, bueno, es una clasificación que se utiliza para fracturas interarticulares, que no es tan utilizada. Se les preguntó también si utilizaban la clasificación de la Clínica de Mayo y nadie contestó que la utilizaba. Los criterios de inestabilidad de Lafontaine, utilizados por un 64% de los médicos, y de los que no utilizan los criterios de Lafontaine se les preguntó, bueno, entonces, ¿qué criterio utilizas? Solo el 8% respondió Fernández, y el resto no dieron una respuesta específica sobre algún criterio establecido y publicado en alguna revista importante. Cuando nunca utilizaban manejo conservador, el resto dijo que sí considerarían un manejo conservador en un momento dado. Y de estos, el 91% utiliza molde circular, 9% la férula. De los que usan el molde, 93% ponen un molde braquipalmar, el resto un molde antebraquipalmar. El tiempo de inmovilización se les preguntó también, la mayoría inmoviliza durante 6 a 8 semanas, aquí un menor porcentaje menos de 6 semanas y un menor porcentaje todavía mayor de 6 semanas, el tiempo de inmovilización. Las complicaciones observadas con el manejo conservador, todos los médicos encuestados dijeron que observaron complicaciones con el manejo conservador, y de manera individual se les preguntó, y la pérdida de la reducción es la que más frecuentemente se ve, ya se había comentado en las pláticas anteriores, seguido por el edema en un 66%, contracturas articulares, úlceras por presión y otras menos frecuentes como síndrome compartimental, distrofia simpático-refleja, que fueron las que nos respondieron. Cuando se les cuestionó sobre el uso del manejo quirúrgico, 42% dijo que prefieren la fijación interna contra la fijación externa, pero 18% respondieron que utilizarían ambas no hay una preferencia una sobre la otra. De la fijación externa utilizada, 62% utilizan el fijador externo y un 22% contestaron y reafirmaron lo que habían contestado en la pregunta anterior, que no usan fijación externa, siguen pensando siempre en utilizar la fijación interna. Y de la fijación interna utilizada, placa volar de ángulo variable fue la que se llevó el 40%, la de ángulo fijo un 30%, placas dorsales se siguen utilizando. Aquí esta es la placa convencional de 3.5, que fue un 2%. Y combinaciones de placas que no hay preferencia por una sobre la otra, pero que utilizan placas volares finalmente. Complicaciones del manejo quirúrgico, las más frecuentes con 32%, contracturas articulares y los implantes intraarticulares, que también ya se había comentado. Pérdida de la reducción se observó en un 28%, yo me imagino aquí que estaban hablando, o cuando se referían al fijador externo, que también ya se comentó, hay una pérdida de la reducción. Menos frecuentes, lesiones tendinosas, lesiones neurovasculares, infecciones de sitio quirúrgico, dehiscencia de la herida en caso de que haya sido una placa volar. Y hay quienes dijeron que nunca habían tenido una complicación con el manejo quirúrgico. Bueno, concluyendo, los criterios de inestabilidad de Lafontaine son los más utilizados. Se ha demostrado, lo vemos en la práctica, ya también el doctor Hernández lo confirmó, mejores resultados con el uso de la fijación interna, las placas volares. La variedad de preferencias de manejo es amplia y depende de lo que hayamos aprendido en la residencia o lo que hayamos leído, si nos hayamos especializado en algo más. Los resultados es imposible compararlos si no se hacen estudios bien planificados, y las complicaciones, bueno, las vemos, son muchísimas. Hay una gran cantidad y yo creo que todos las hemos visto. Por lo tanto, es necesario establecer una guía de manejo para fracturas de radio distal en adultos y una adecuada valoración tanto pre y postoperatoria por escrito para poder evaluar nuestros resultados y compararlos con otros. Gracias, Hiram. Bueno, y para cerrar esto, bueno, pues ya vieron cuál ha sido la tendencia, y sí, el tratar
de hacer una guía terapéutica para este tipo de fracturas, yo creo que sería algo prioritario. Y ahorita el doctor Efraín Farías, médico ortopedista, cirujano de mano en el instituto, nos va a presentar la propuesta en cuanto al registro que vamos a manejar aquí con el colegio. Efraín. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, ya para terminar, yo creo que me tocó hablar de lo más importante a nombre del doctor Rivas y del doctor Alejandro Espinosa. Vamos a repetir en 3 diapositivas lo que ya se habló toda la noche. Si nosotros usamos solo estudios de imagen simples, hay muy poca confiabilidad entre un solo evaluador y entre varios evaluadores. Los factores de estabilidad, como hemos visto, hay diversas clasificaciones, aunque hay unas que son más utilizadas, y también las características de la fractura influyen en el resultado, lo que nos da muchas alternativas de tratamiento y también factores asociados al paciente que nunca podemos ponerlos de lado. Hay pacientes que son muy buenos y hay muchos pacientes que son muy mal apegados al tratamiento. Nos fuimos a Wikipedia, el doctor Rivas y yo, y vimos la clasificación, la definición de clasificación, y pues la utilidad de una clasificación es que hay un consenso general y casi universal para establecer un orden esquemático sobre una enorme diversidad, y como hemos visto en estas pláticas, las fracturas de radio son bastante diversas. Nos podemos encontrar fracturas muy sencillas hasta fracturas muy complejas, en donde una radiografía simple no nos da el grado de lesión que tiene esa extremidad, y nos encontramos ante un panorama como este signo que no sabemos hacia dónde ir y ni siquiera podemos entender cuáles son las direcciones. Entonces, en 1990, el Instituto Nacional de Ortopedia, Servicio de Cirugía de Mano, dirigido por el doctor Espinosa y con el doctor Rivas también, se hizo la clínica de fracturas de radio distal. En esta clínica lo que se hace es que se utilizan unos formatos que son los que les vamos a presentar a continuación, en donde no se pasa por alto ninguna de las características de estos pacientes. Como decía el doctor Fernández Vázquez, tomamos en cuenta la personalidad de la fractura sin dejar a un lado a nuestro paciente. Tomamos en cuenta la alimentación, el dolor, la inflamación, los medicamentos, los arcos de movilidad en visitas subsecuentes, el examen muscular, la densitometría, si este paciente presenta enfermedades concomitantes como osteoartrosis, sus actividades de la vida diaria, y algo muy importante, la satisfacción de los pacientes, y evaluamos con varias escalas funcionales. Estos son los formatos que llenamos, que son en general de lo que hemos hablado: las medidas radiológicas, el score de discapacidad de brazo, hombro y mano, y el nivel de satisfacción. Y con esto nosotros le tratamos de dar un manejo integral al paciente, iniciando desde el diagnóstico precoz, con estudios adecuados que incluyen la tomografía desde un inicio y un tratamiento completo que incluye también las etapas de rehabilitación y de tratamiento de enfermedades concomitantes como osteoporosis. Lo que queremos al enseñarles esto es proponerles que esto se tenga en una base de datos en línea y que pueda ser accesible a todos los ortopedistas en todo el país, y que a partir de esto podamos tener una base de datos en la que se incluyan pacientes de toda la República y en donde podamos estandarizar los protocolos de diagnóstico y tratamiento. Lo más importante es nunca menospreciar las fracturas de radio distal, realizar siempre una clasificación precisa utilizando las que son más adecuadas.
esto nos va a encaminar a llevar un tratamiento adecuado y una rehabilitación temprana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Farías. No sé si exista espacio para preguntas y comentarios o... ¿Sí? Bueno, si quieren preguntar, quieren pasar los profesores, los ponentes aquí frente, ¿no? Pásenle. Bueno, pregunta, doctor Ubaldo. El paradigma de la medicina basada en evidencias incluye la participación del paciente en la toma de decisiones de opciones en el paciente, y él debe de participar en qué tratamiento se adapta más a sus necesidades. Efectivamente no hay estudios que nos digan claramente cuál es el mejor implante para manejar las fracturas que son quirúrgicas. Sin embargo, sí se ha demostrado, como observó el doctor Espinosa y el doctor Hernández en la plática, que las placas sin duda nos permiten una rehabilitación temprana. Es decir, debo de ofrecer al paciente la posibilidad de poder mover la mano antes, la mano y la muñeca, porque el fijador externo va a estar 6 semanas en las que va a poder usar los dedos, no la muñeca. Los clavos algo similar. Entonces, si una placa no permite mover la mano en la segunda semana, eso tiene impacto en su vida diaria, y eso es lo que debemos ofrecer, ¿no? Esa es mi primera observación. Y la segunda, la clasificación de Friedman efectivamente es donde más consenso hay entre ortopedistas. Sin embargo, dado que el desplazamiento y el número de fragmentos de una fractura articular es lo que más se relaciona a la evolución, probablemente la de Melone sería la idea, ¿no? Pero tampoco hay un estudio al respecto. Nada más se menciona. Sí. Yo aquí al comentario de Ubaldo, ahorita le pasan el micrófono allá, yo creo que la forma de evaluar el DASH tal vez no sea la mejor escala de evaluación para funcionalidad y resultados en muñeca y mano, porque es más general de toda la extremidad. Entonces yo me iría más a pensar en el score de la Clínica Mayo o el cuestionario de niños, ¿no? Que es lo que estamos pensando incluir en nuestro protocolo. Doctor. Yo estoy de acuerdo con todo esto que han dicho, y me gustó mucho que están incluyendo actualmente ustedes el factor biológico. Esa cavidad que queda al destruirse las tablas digitales de radio, pues hay que pensar en que la esto que ya tenemos otra premisa. ¿Qué tiempo vamos a iniciar los reactivos? Bueno, ese aspecto biológico. Sí, claro. Que precoz aún en este tipo de fractura. Quisiera no saltarme, que yo estoy de acuerdo con el doctor Sarmiento, que eso, para que no se desplace, debe ponerse en supinación. Es que si se va a usar la cirugía de reconstrucción, estoy de acuerdo con el doctor Islam en que se debe hacer. Gracias. No sé si alguien quiera comentar algo más. Bueno, pues muchas gracias a todos por su paciencia y a los profesores por sus ponencias. Quisiera agradecer a Alejandro y al comité de mano de nuestro colegio esta sesión, que fue muy ilustrativa, que abarcó muchos aspectos muy importantes, y el avance y de cómo va el asunto del tratamiento de estas fracturas. Les quiero dar su diploma. Alejandro, por favor, muchas gracias por participar con nosotros. Juan Manuel. Gracias. Miguel Hernández Álvarez. Muchas gracias. Doctora Margarita.
Muchas gracias, doctor Irán. Y también que has hecho participar a los jóvenes, que también es muy importante. Y a Efraín Farías. Sí, claro. Muchas gracias a todos. Quisiera pedirles un aplauso para ellos. Y doctor David Félix Acevedo, por favor, y al doctor Fernández Vázquez, que nos ayuden a partir el pastel de aniversario del colegio. Si lo levanto, vean, si lo levanto, a ver si de mano. Si lo levanto más no se va a ver, digo, no, a ver si no se cae, pero miren cómo nos lo hicieron muy bonito con el colegio, y queremos que por favor nos ayuden a partirlo. Muchas felicidades al Colegio Mexicano de Ortopedia en su 66 aniversario. El pastel está muy rico, va a ser el postre. Tenemos una muy buena cena patrocinada por Sanofi, y los invitamos a que vayan con nosotros. Buenas noches y gracias por su asistencia. Hace como 3 días, ¿no? Hola.